Ok, sí. Mis hermanos, tomen su lugar. Si quieren pasar acá al frente. Mi hermana Teresita, usted se puede quedar ahí, no se preocupe. Quédese, por favor. Los demás, si quieren pasar acá para estar un poquito más de cerca mientras hacemos el estudio, y luego ya después al final nos vamos hacia atrás a los grupos. Pásense para acá, por favor. Vamos a comenzar orando y con unos cantos de alabanza. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos venir hoy acá, Señor, dispuestos a aprender, Señor, dispuestos a ser instruidos por tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor, a reconocer, Señor, lo que es andar en el Espíritu. Bendice este día, Señor. Santo Espíritu, trae con bien a los que vienen para acá, ábreles paso, bendícelos, susténtalos, Señor. Y Dios, que el fruto de tu Espíritu, Señor, que tu presencia, Señor, sea evidente entre nosotros hoy, Señor, mientras hacemos las preguntas, mientras estamos en el estudio, Señor, de una manera nos hables, Señor, y que lo que aprendamos en tu palabra lo podamos aplicar, Señor, en nuestras vidas, en la vida en el Espíritu, en la vida en tu iglesia, Padre. Bendícenos. Gracias porque eres bueno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo, por morir por nosotros, Señor, y por darnos nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que te sabes este cantito. Vamos a cantarlo y dice: somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Dile: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Sí, Señor. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Anunciaremos al mundo del amor y la verdad de nuestro Dios. Dile: y bueno es Dios cuando nada hay bueno en mí. Su amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Y eres más de lo que puedo expresar.
eres fiel, eres fiel. La creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Y eres rey, la creación proclamará. Eres más de lo que puedo expresar. Eres fiel, tu misericordia es real. Aquí estás, no dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor y dile, y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Dile, mi corazón te cantará. Jesús, mi corazón te cantará. Jesús. Señor, te cantaremos, Señor, porque no hay nombre como el tuyo, Señor. Señor, nos abrazas con tu amor, Señor. Eres fiel, eres bueno, tu presencia es real, Señor. Señor, somos tuyos. Nos compraste con precio de sangre, Señor. Santo Espíritu, tú eres el Maestro, Señor. Háblanos hoy a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, Señor. Danos convicciones firmes, Padre, Señor, y que este tiempo de discipulado, Señor, nos enseñe y nos muestre quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué somos la iglesia, Señor. Señor, que podamos ver nuestro tiempo tan finito en este mundo, Señor, tan temporal, y que podamos entender que nuestro futuro, nuestro verdadero reino nos está esperando, lo que es nuestro y nadie nos quitará, Señor. Mientras tanto, háblanos, Señor, que podamos manifestar sabiduría de lo alto, y bendice este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Mis hermanos, los felicito por estar aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la vida llena del Espíritu, ¿verdad? Y al final tenemos 4 mesas para hacer 4 equipos y ahí nos acomodamos. Al final en una va a estar liderando cada uno de los líderes y yo también. Así es de que son 4 mesas. Vamos a hacer unas preguntas, las voy a repasar antes de pasar para allá y luego después las discutimos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ser espiritual? Llevar una vida en el Espíritu. Aprendimos que es una necesidad, ¿verdad? Es una responsabilidad también. Lo necesitamos responsablemente procurarlo. No se trata de una cuestión externa de vestimenta, no se trata de un momento místico y emocional de cada 8 días. Si bien esto sucede cuando el Espíritu Santo está presente, no se trata solamente de eso, no se trata de una unción especial, ¿no? Aprendimos que es muy importante que vivamos una vida llena del Espíritu por el llamado que tenemos, ¿no? El llamado que tenemos, lo que estamos practicando como creyentes es algo sobrenatural. La iglesia es algo sobrenatural, algo espiritual. No se puede, la verdadera iglesia de Cristo no se puede construir con métodos carnales, con cuestiones del mundo. Esa es una estructura. Y nosotros no somos una estructura mundana, somos un organismo vivo, ¿no? Y estamos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Jesucristo, ¿se acuerdan? A eso estamos llamados, a imitar a nuestro Padre Celestial,
a nuestro amado Jesucristo, a nuestro Salvador, y el Señor está esperando que vivamos en un estándar divino, ¿verdad? Entonces, alguien verdaderamente espiritual o lleno del Espíritu va a vivir en este estándar y va a poder vivir una vida llena y plena de gozo, ¿verdad? Plena y llena de gozo, esperanza y libertad, queriendo agradar a su Padre Celestial porque está lleno del Espíritu. Y el punto de la primera clase fue entender que vivir una vida llena del Espíritu no es algo temporal, tiene que ser algo permanente, que no solamente es un privilegio, sino una responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, transformándome paulatinamente, ¿verdad? A la imagen de Cristo, me está haciendo con eficacia, he sido lavado, se me dio vida, fui regenerado, es decir, fui hecho una nueva criatura, la imagen de Jesucristo nació en mí y estoy conformándome a eso en mi santificación, ¿verdad? La renovación del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Es nuestra práctica en cuanto a esto, ¿verdad? Constantemente estoy progresivamente ajustando mis pensamientos, lo cual ajusta mi manera de ver la moral, como vivo el mundo, como lo veo, ¿verdad? Al andar en fe, al escuchar la verdad, cuando me confronta, yo creo en fe que es así y comienzo a actuar de acuerdo conforme a lo que no mi vana manera de vivir, no a lo que yo pensaba, no decir, yo siempre he sido así, no, sino lo que ahora el Espíritu Santo me dice que debo ser. En fe lo creo, comienzo a caminar empoderado por el Espíritu para eso, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo. Conclusión, una persona espiritual es alguien que está siendo constantemente lleno de la gracia de Dios, empoderado, capacitado, siendo transformado poco a poco por el Espíritu Santo que mora dentro de él. Estamos hablando de un creyente genuino. Y este creyente genuino responde en fe y en obediencia, se esfuerza diligentemente en tomar cada recurso que el Espíritu Santo ha puesto en cada creyente para la gloria y la excelencia de quien lo llamó, su Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, vimos eso, ¿no? Ser espiritual no se trata de ser legalista o moralista. Alguien piensa que es eso, ¿no? Que es, pórtese bien, haga esto, haga lo otro, vístese así, vístese ahí. Eso no es ser espiritual, ¿verdad? Tampoco ser espiritual es tratar de ser mejor en mis fuerzas, con fuerza de voluntad, haciendo buenas obras, haciendo obra social, tratando de cumplir la ley. Tampoco se trata de ser ritualista o místico, ¿verdad? Utilizando determinado lenguaje que yo suene espiritual, ¿verdad? Utilizando determinada ropa o haciendo votos de hambre o votos de algo así, ¿verdad? Ni siquiera Pablo nos lo va a enseñar en 1 Corintios, que ni siquiera se trata de tener dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los corintios tenían muchos dones del Espíritu, pero eran carnales, no eran espirituales. Entonces es el Espíritu Santo actuando en mí como creyente, fortaleciéndome para vivir como Dios quiere que viva, mientras yo diligentemente respondo y activamente me pongo las pilas, ¿verdad? Ya estoy tratando de explicarlo de diferente manera, ¿verdad? En fe. Entonces, sabiendo que tengo esta nueva identidad, tengo una nueva naturaleza, tengo una nueva ciudadanía, ¿verdad? Ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ya no soy el Chuy que era hijo de Satanás, ¿verdad? Ya no tengo esta naturaleza pecaminosa que me mantenía esclavo, ahora tengo esta nueva ciudadanía. Entonces eso significa que tengo nuevos propósitos. O sea, ya los cambio, ya no vivo para lo que el mundo vive. ¿Cómo vivía antes de Cristo? Acuérdate, tienes que tener un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Antes vivíamos para nosotros mismos, vivíamos en egolatría, nosotros éramos el centro. ¿Mi vida de qué se trataba? De saciarme, de saciar los deseos de mis ojos, ¿verdad? Otro coche, otra casa, esto. Los deseos de la carne, ¿verdad? Que no solamente implica deseos sexuales o cosas así, sino simplemente sentirme yo a gusto y feliz. De eso se trata la vida, de proveerme lo que yo necesito para que yo esté feliz, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida, que todos me reconozcan. Qué buena onda es este cuate, es lo máximo, qué bonito canta, ha triunfado en la vida. Para eso vive el mundo. Pero nosotros, habiendo sido salvados y teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, ahora no vivimos para eso, hemos muerto. Y ahora vivimos para el que nos salvó. Ahora vivimos para la gloria del que nos salvó, para los propósitos del que nos salvó. Antes vivíamos siendo parte de la familia de Satanás, arrastrados por la corriente de este mundo, la filosofía equivocada de este mundo, sus estándares, sus valores, sus propósitos temporales y torcidos. Pero hoy sabemos que debemos ser luminares que brillamos en el mundo. ¿Cómo? Conociendo la voluntad de Dios, manifestando la voluntad de Dios,
manifestando en nuestras vidas el carácter de Dios, los propósitos de Dios, lo cual nos lleva a la siguiente parte. ¿Cuál es esa siguiente parte? Dios ha diseñado un lugar para que esto suceda. Dios ha diseñado un lugar para instruirnos, para que practiquemos, para que Él manifieste de una manera singular y poderosa este carácter. ¿Cuál es este lugar? Pues su cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas Dios ha diseñado la iglesia para desarrollar y manifestar su gloria a estas nuevas criaturas, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, una cosa más que hace el Espíritu Santo en el creyente es hacerlo miembro del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, esto no se refiere a que te dan una membresía y sí, yo soy miembro del cuerpo de Cristo porque tengo una membresía y dice que ese es miembro oficial de Calvary y Compañerismo Cristiano. Ni siquiera manejamos membresía, no. Miembro del cuerpo de Cristo, la palabra miembro se refiere a una extremidad, a la parte de un cuerpo, ¿verdad? Mis dedos son miembros de mi cuerpo, pero son diferente parte, ¿verdad? Mi mano, mi brazo, mis piernas, mis órganos vitales, son diferentes miembros que pertenecen a un cuerpo y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo de Cristo para que vivamos esta vida espiritual para llevar a cabo los propósitos de Dios. Sin gente llena del Espíritu, como lo vimos en los mensajes a las 7 iglesias, la iglesia se convierte en una institución sin vida, sin forma, en una institución sin poder. Se puede ver muy bonita como la iglesia la iglesia tibia, ¿no? Tú piensas que eres rico y me he enriquecido y dice el Señor, eres pobre, ciego y desventurado. Y no va a poder llevar a cabo su propósito de hacer visible Cristo en el mundo si no hay gente espiritual, si no hay gente viva en el Espíritu. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y como es el cuerpo de Cristo se supone que debe parecerse a Cristo, ¿verdad? Entonces son personas que, como ya lo vimos antes, estamos siendo transformadas a la imagen de Cristo y entonces como iglesia estamos alumbrando el mundo en tinieblas. Ahora, vamos a entender mejor esto en 1 Corintios 12. Ya tienen sus papelitos, ¿verdad? ¿Ya los tienen ahí? Si a alguien le falta, ahí tenemos. Hice 50 esta vez, ¿verdad? Pero en primer lugar vamos a ver esto. Acuérdate el contexto de 1 Corintios. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está lidiando con una iglesia carnal. Pablo está lidiando con una iglesia equipada con muchos dones, pero es una iglesia inmadura, una iglesia dividida, una iglesia que no entendía para qué tenía que ser la iglesia, ¿verdad? Y por sus conceptos equivocados estaban usando los dones para competir, estaban usando los dones para ver quién era más espiritual, para ganar fama, ¿verdad? Según su ellos. Entonces, si te acuerdas, comienza así 1 Corintios, ¿no? Dice, no, pues yo sigo a Apolos. No, yo soy más espiritual que tú porque yo sigo a Pablo. Otros se creían más espirituales y decían, no, yo sigo a Cristo. Ni tú, ni tú. Y Pablo les dice, por favor, Cristo no está dividido, ¿no? Otros decían, es que yo profetizo, soy más importante. Otros decían, no, yo hablo lenguas, yo hago milagros, o el Señor hace milagros a través de mí, soy más espiritual, ¿verdad? Bueno, algo parecido a lo que cierto sector de la iglesia evangélica manifiesta. Pero queremos ver lo que 1 Corintios nos enseña, ¿verdad? Otra vez, el Espíritu Santo me transforma a la imagen de Cristo para que yo manifieste la gloria de Dios y me inserta en el cuerpo de Cristo para que la iglesia en un conjunto haga lo mismo, ¿verdad? Y Él nos ha hecho miembros del cuerpo, partes del cuerpo de Cristo, donde 1 Corintios nos enseña que Cristo es la estrella. Él es el más importante, el más preeminente en la iglesia, Él es la cabeza. De Él provienen todas las cosas, de Él proviene la dirección para la iglesia, la gracia, el poder de la iglesia. Entonces, en esta iglesia, con estos miembros, se requiere gente que viva llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu son miembros llenos del Espíritu que está cumpliendo con los propósitos que ya vimos anteriormente, propósitos bíblicos, divinos. Pero vamos a ver cómo se ve. Entonces, tengo el inciso A mayúscula. El Espíritu Santo nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Inciso A minúsculo dice, nos hizo parte de un todo, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahí 1 Corintios 12:13, dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de este mismo espíritu, ¿verdad? O en otra versión dice que fuimos bautizados en Cristo, ¿verdad? Cuando creímos al nacer de nuevo, en ese mismo momento fuimos
sumergidos en Cristo, ¿verdad? Esta palabra bautizados no se está usando en el sentido de que pasamos por la ordenanza del bautismo, sino en un sentido más básico que la palabra expresa. Fuimos sumergidos, así como si este fuera el tronco y el Espíritu Santo nos metió al tronco, ¿verdad? Al tronco que es el cuerpo de Cristo. O este es mi brazo y es como si el Espíritu Santo nos hubiera inyectado dentro del brazo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. A eso se refiere. Fuimos hechos parte de un cuerpo, de un todo. Eso sucedió cuando creímos en Jesucristo, cuando fuimos salvados, ¿verdad? Y por eso nos dice que es un mismo espíritu para todos. El Espíritu Santo fluye en nosotros como si fuera la sangre vivificante en un cuerpo, ¿verdad? Con su gracia. Un solo espíritu, dice en Efesios, se nos dio a todos dice aquí, a cada uno de los miembros se nos dio a beber de un mismo espíritu, según Pablo. Entonces, por aquí comenzamos con una parte, ¿verdad? Acaba de decir no judío, no griego, no esto, no lo otro. Significa que en el cuerpo no existen jerarquías, ¿verdad? No hay uno que debe estar sobre el otro. No existe este asunto de ser súper espiritual o súper ungido, ¿no? O el apóstol allá arriba, no. Sí hay un orden, hay una cadena de mando, pero Cristo sigue siendo la cabeza, ¿no? Lo que vemos en Efesios capítulo 5, sujetémonos en el temor del Señor unos a otros. Estamos llamados a sujetarnos unos a otros y todos sujetarnos a nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestra máxima autoridad es Jesucristo y es su palabra, ¿no? Y es así como en amor, en las funciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hacemos funcionar el cuerpo. Entonces, eso es algo importante. En la Biblia no vas a encontrar por ningún lado que Dios haya dejado a un representante o a un vicario, a menos que saques de contexto ciertos textos, ¿verdad? Y los saques del contexto de toda la Biblia. Pero la Biblia nos enseña claramente que somos un cuerpo, somos muchos miembros y representamos un todo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Cristo no se fue y nos dejó solos, entonces hay que dejarle un representante, porque quién sabe dónde anda Cristo, entonces tenemos un representante. No, Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, y el Espíritu Santo está entre nosotros y nos ha dejado la autoridad de su iglesia en su palabra. Ahora, recordemos, fuimos salvados con propósitos específicos, ¿verdad? No solo para ser más felices, no solo para que nuestros problemas se resuelvan, no solo para tener nuestra mejor vida en un mundo caído. Eso, varias de estas cosas vienen en consecuencia de tomar en cuenta a Dios. Pero no está limitado a buenas circunstancias. Hay pruebas, hay persecución, hay enfermedad. Pero si estamos en Cristo, podemos tener gozo y esperanza. Pero parte del plan divino de redención es conformarnos a la imagen de Cristo. Siendo conformados a la imagen de Cristo, nos convierte en miembros activos del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo podría la iglesia manifestar la gloria de Cristo si los miembros no se parecen a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la conexión. Entonces, el plan de Dios es que pertenezcamos al cuerpo de Cristo, su iglesia, y estando como cuerpo, para eso existimos, para traerle gloria y fama al Señor. ¿Cómo? Vamos a ver eso también con detalle. Manifestando su amor, manifestando su carácter, manifestando su palabra, ¿verdad? Cómo enseñando la Escritura, proclamando el Evangelio, ¿verdad? En palabra y en obra. Y sirviéndonos unos a otros, es lo que vamos a ver. Juan 13, 34 a 35 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Así manifestamos la gracia de Dios y la gloria de Dios. Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, ¿verdad? Entonces, ¿dónde conocemos su gloria y somos entrenados para manifestarle? Otra vez, a través de su cuerpo, en su cuerpo la iglesia. Llenos del Espíritu Santo, ponemos a trabajar esta gracia derramada entre nosotros. Eso es lo que hacemos, aunque no lo creas, cuando tú estás lavando un baño, cuando tú estás recibiendo personas, cuando estás sirviendo a tu hermano, cuando vas a orar por él, a su casa, cuando estás predicando el Evangelio, si estás allá atrás en el sonido, ¿verdad? Si estás moviendo sillas, estás manifestando el amor de Dios y es algo espiritual, estás manifestando la gracia derramada de Dios en amor entre todos y estás manifestando el Espíritu de Dios, estás poniendo a trabajar los dones, regalos sobrenaturales, herramientas que el Espíritu Santo nos da, capacidades sobrenaturales que Dios nos da para poder hacer lo que no hacíamos antes, ¿verdad? Antes, ¿qué hacíamos? Haz esto, no, que trabajen los burros, ¿no? Ahora no, ahora es, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea porque estoy sirviendo a mi Señor, ¿verdad? Sirviendo a nosotros, unos a otros, amándonos, enseñándonos unos a otros. Los que te enseñan toman de su tiempo, como tú también tienen trabajos, también tienen responsabilidades, pero toman de su tiempo para enseñar,
¿verdad? Cuando vamos a evangelizar igual, rompemos un poco de nuestro tiempo y sacrificialmente hacemos cosas en amor, ¿verdad? Este es el cuerpo de Cristo manifestando el amor del Señor. Inciso B. Desde el momento en el que nos llamó por su gracia, Dios nos enriqueció con dones para llevar a cabo su propósito. Así es. El Espíritu Santo nos ha dado estos regalos. Dice Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la primera parte ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios en amor entre unos y otros. Y aquí nos está diciendo que todos hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para hacer un show el domingo? ¿Para qué? ¿Para mostrar una cosa externa de que yo hago aquello, esto? No, estamos manifestando el amor de Dios, ¿verdad? El don, este don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la palabra dorea, que significa sencillamente un regalo, ¿verdad? Es un regalo en una forma muy general, pero tiene la connotación de ser un regalo inmerecido. Y en la Biblia siempre se usa en un sentido espiritual, es un regalo espiritual de parte de Dios, sobrenatural. Entonces, ¿cuántos de acá se han arrepentido? ¿Han recibido el perdón de pecados? El Señor ya te dio un regalo, ya te lo dio. Por entrada te dio el don del Espíritu Santo y te ha dado una promesa maravillosa. Juan 14, 16 y 18 dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Cuándo va a estar con nosotros? Para siempre, ¿verdad? No cada domingo, siempre. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Qué está pasando en este momento? El Señor está haciendo una promesa futura a esos discípulos, pero cuando Cristo resucitó, en Juan 22, ahí se comenzó a cumplir la promesa. Dice que el Señor sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Después en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés, una vez más recibieron sobre ellos el Espíritu Santo. Vamos a estudiar después en estas clases lo que es la relación con el Espíritu Santo y vamos a analizar las preposiciones con, en y sobre, 3 diferentes relaciones con el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres salvo, naciste de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, no es que vas a tener, ya tienes el Espíritu Santo morando en ti. El Espíritu Santo ya te sumergió en Cristo, ya te hizo un miembro activo del cuerpo y ya te dio capacidades, regalos, para que lo sirvas eficazmente en su cuerpo, para así glorificarlo. Y vamos a estar viendo en detalle cada uno de estos. Ahora, algo importante es esto: el cuerpo de Cristo no es un monstruo sin forma, ¿verdad? Hecho de diferentes miembros al azar, así, ¿no? Donde cada quien hace lo que mejor le parece. Tristemente así se ve la iglesia en nuestros días, no por mal diseño de Dios, sino por una iglesia desobediente, ¿verdad? A la Escritura, por no estar sujeto a su cabeza. Pero Dios diseñó el cuerpo de una manera hermosa. Miembros distintos, dones distintos, algunos sobrenaturales, otros en tu carácter, tu personalidad, pero dones sobrenaturales para tener un producto sobrenatural, que todo fluye de una misma cabeza, para un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ya lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? La gloria del Señor, ¿verdad? Traerle gloria al Señor. ¿Cómo? Amándonos, sirviéndonos. Ahorita vamos a ver cómo. Inciso C. Dios diseñó que en el cuerpo de Cristo haya diversidad, que trabaja en unidad. Esa es otra cosa que Pablo nos enseña. El cuerpo es diverso. Entonces no tenemos que esperar que todos nos veamos igualitos. Por lo regular nuestra carnalidad tiende a no caernos bien el que no se conforma a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? A que no nos juntamos mucho con el que no anda en nuestro mismo asunto. Pero debes entender algo, ¿verdad? O a veces tendemos a desesperarnos porque alguien no se parece o no hace como nosotros hacemos. Dios puso diversidad en el cuerpo, no nos hizo en serie, ¿verdad? Dios es diverso, Dios es creativo. La Biblia habla de su gracia como una gracia multiforme. Y su gracia multiforme se refleja en un cuerpo diverso. Fíjate, 1 Corintios 12, 14 al 17 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, los corintios tenían la idea, así como en nuestros días, que la iglesia a lo mejor la conformaban los que están al frente, ¿verdad?
el pastor o los que cantan o los que profetizan, ¿verdad? Pablo dice, no es así. La iglesia es un cuerpo y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay por acá? Cada uno de ustedes somos extremidades del cuerpo de Cristo. Y cada miembro, así como mi mano, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, no, ya me voy con el doctor porque fíjate cómo me molesta este dedo chiquito. Le voy a decir que me lo corte, no me hace falta. No, ¿verdad? No es así. Tú necesitas tu dedo chiquito. Si eres un samurái, peor, porque no puedes manejar después el sable. Pero te das cuenta de esto, ¿verdad? Cada miembro es importante para que el cuerpo funcione bien. Aún el dedo más chiquito del pie. Cada parte de tu cuerpo Dios la hizo con un propósito. Un pie, una mano, una oreja, un ojo, ¿verdad? Son muy distintos, hay diversidad, ¿verdad? Mi mano no se parece en nada a mi ojo. Sin embargo, se necesitan y tienen un mismo propósito. Mi mano y mi ojo tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? El bien de mi cuerpo, ¿verdad? De la misma la iglesia. La iglesia no es el pastor. La iglesia no es los ancianos o el staff. Mucho menos es un edificio. Mucho menos son programas o estructuras, ¿verdad? Como comités o consejos de ancianos. La iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Acuérdate del propósito, ¿eh? Sin importar que somos tan diferentes, ¿verdad? Sin importar lo que el Espíritu Santo nos ponga para hacer a cada uno de nosotros. Podemos ser pie, mano, oreja, oído, ojo, pero cada parte es importante y cada parte se tiene que hacer en el Espíritu. Es tan espiritual, siempre lo he dicho, es tan espiritual y a veces mucho más espiritual lavar un baño que estar parado cantando o predicando. Y muchas veces la gente no lo ve así, ¿verdad? Uno se ve aquí, el que lava el baño muchas veces no se ve, pero para Dios es tan espiritual, tanto uno como el otro, ¿ok? Entonces, tenemos una función que tomar, que hacer en el cuerpo, para que mi cuerpo funcione bien. O sea, si yo tengo una uña enterrada, la verdad es que no puedo ni tocar bien la guitarra. Fíjate, estoy hablando de una pequeñita uña enterrada, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que cada miembro del cuerpo es importante, ¿verdad? Sea lo que sea que el Señor nos ponga a hacer, mano, oreja, ojo, oído, ¿verdad? Es importante y tiene una función que cumplir con fidelidad, ¿verdad? Si pierdo la movilidad de mi dedo chiquito y ya no se niega a mover, ya no puedo tocar tampoco la guitarra, ya no puedo hacer muchas otras cosas. No sé si te ha pasado que te tuerces una mano, con torcerte una mano. Nuestro hermano Mateo que se lastimó la rodilla, es nomás la rodilla, pero por la rodilla tuvo que dejar de trabajar. Entonces, un solo miembro que no sea fiel, ¿verdad? Que no haga lo que el Señor le manda hacer en el cuerpo de Cristo, ¿qué le pasa al cuerpo? Todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, no importa lo diferentes que seamos. El Espíritu Santo nos ha capacitado para que con fidelidad cumplamos lo que Él nos ha puesto, motivados por el amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito? Hacer que el cuerpo funcione adecuadamente sin salirse de este propósito. Entonces, ningún miembro debe actuar egoístamente para sí mismo, ¿verdad? Para sus propios propósitos, ¿verdad? El púlpito no es un trampolín, la iglesia no es un trampolín para mi ministerio, para esto, para el otro. Debemos tener cuidado con esas cosas. Todo ese tipo de cosas destruyen la capacidad del cuerpo, la eficacia del cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo nos fusiona en el cuerpo de Cristo, nos reparte dones diversos a todos. A ti Dios te ha repartido dones. A ti y a ti, a todos, a cada uno de nosotros, para que los pongamos a trabajar correcta y adecuadamente con la motivación correcta. Y cuando yo cumplo con lo que Dios me está poniendo, cuando soy una persona espiritual y no estoy negando mi ayuda, no estoy negando lo que Dios me ha dado para dar, voy a ir más adelante en eso, a ahondar en eso, ¿verdad? Va a ser una bendición para cada miembro, va a ser una bendición para la iglesia. ¿Y quién va a ser glorificado? El Señor. Y va a brillar el cuerpo de Cristo en las tinieblas. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios hizo el cuerpo diverso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios hace lo hace sin un objetivo. ¿Por qué hay diversidad? Bueno, inciso A, la diversidad tiene un propósito. Inciso A, bueno, aquí debería ser otro, aquí tengo A, es D, ¿verdad? Para esto, el Espíritu Santo es quien señala nuestro lugar en el cuerpo. En primer lugar, 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién los coloca? Dios. ¿Cómo? Como Él quiso. Dice Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a estar viendo cada una de esas palabras con calma. Pero en el cuerpo de Cristo, es verdad, no todos somos iguales, pero todos tenemos el mismo valor delante de Dios. No todos tenemos los mismos dones ni las mismas funciones, pero hay algo que sí tenemos todos, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Dios hizo los dones y los ministerios, ¿verdad? Y bueno, todas las funciones, los regalos del Espíritu para que nos necesitemos unos a otros, para que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eso. No pierdas de vista que en el cuerpo se requiere la diversidad, pero sin perder la unidad de propósito, ¿verdad? Como te lo dije, son diferentes mi mano y mi ojo, pero tienen un mismo propósito. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita con diferentes dones y eso no debe ser una distracción, no es una desventaja, es una ventaja. El Espíritu Santo equipa y decide cómo equipar y dónde poner a cada miembro. O sea, Él es el que hace el llamado. Yo solamente como pastor lo reconozco. Yo te veo de repente que dices, aquí hay una necesidad. El Señor quizá te está llamando a cubrir esa necesidad, ¿verdad? Y el Señor te da esa función para sus planes y propósitos. Dios te va llamando. Entonces es Dios Espíritu Santo quien en su infinita sabiduría, para sus propósitos, para el bien de nuestra fe, para llevarnos a la madurez, para bendecir a su iglesia, para llevarle gloria a su nombre, el Señor organiza como Él quiere a su cuerpo, la iglesia. ¿Okay? Es importante entenderlo. Él es el que te llama, Él es el que te muestra la necesidad y el que te equipa y te va señalando un lugar en el cuerpo de Cristo. Si no estás haciendo algo, pon atención, porque Dios te ha dado algo y el cuerpo lo necesita, ¿verdad? Una función específica en el cuerpo y eso lo hace Él como Él quiere. Acuérdate, Él no califica resultados, no califica tu fruto, no califica tu éxito, no califica tu capacidad, no califica el crecimiento que surja de tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso Él lo da. El fruto lo produce como Él quiere, Él capacita, pero Él sí califica la fidelidad. Dios busca hombres y siervos fieles. Si no eres fiel con lo poco, nunca vas a ser fiel con lo mucho. Si el Señor te pone a hacer algo y no eres fiel en eso y lo dejas tirado y nunca le avisas a nadie porque estás ahí, no estás siendo fiel, ¿verdad? Lo que sea que el Señor te ponga a hacer, necesitas ser fiel, recordando para quién lo estás haciendo. Y no significa que tengas que estar todo el tiempo ahí, pero sí al pendiente de que esa necesidad siempre se esté cubriendo, ¿verdad? Otra cosa importante para saber es que Él no escoge a sus servidores como el mundo lo hace, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos decir, híjole, pero es que yo no soy bueno para esto, no soy bueno para el otro, ¿verdad? El mundo sí tiene un estándar para elegir a sus líderes, ¿verdad? Y tristemente así se utiliza en la iglesia y no debe ser así. En el mundo a los más capaces, a esto, al otro, pero mira cómo lo hace el Señor. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Ándale, ponte en la lista. Para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder. Ándale, para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, ¿cuál es el punto? Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. O sea, la iglesia no es un lugar para decir, mira la Babilonia que yo conformé. No, eso no es así, ¿verdad? La iglesia es una obra del Señor, ¿verdad? Los corintios querían hacerla funcionar el cuerpo de Cristo como lo hace el mundo, como lo vemos en nuestros días. Psicología, este rollo de liderazgo, ¿verdad? De ser el más... Aquí, cuidado, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Si tú quieres resultados espirituales, necesitas recursos espirituales, ¿verdad? Si tú utilizas recursos carnales, el resultado que vas a tener es un resultado carnal. El problema es ese, ¿verdad? El hombre en su naturaleza siempre quiere gloriarse a sí mismo, ¿verdad? Por eso compite, pero cuando es espiritual sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie y Dios no nos dio dones para estar compitiendo, para decir, ahora yo soy el super ungido y nadie me toque y yo estoy por encima de todos. Cuidado, esa es una enseñanza diabólica y no es bíblica. Cuando sucede el éxito, cuando sucede el crecimiento, solamente ¿quién se lleva la gloria? Dios, ¿verdad? Por su gracia, ¿verdad? Es para Él. Entonces, nos cuida del orgullo, nos cuida de sentirnos superiores. No, pues yo enseño, entonces yo soy más espiritual porque yo enseño, ¿verdad? O yo hago esto, no, ese nomás barre, no, ese nomás reparte boletines. Cuidado con esas actitudes, ¿verdad? Nunca nadie, el Señor tomó a alguien o escogió a alguien por ser excepcional. Al contrario, según lo que vemos es lo contrario.
Dios utiliza lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces esa es la lógica del Señor, no es la lógica del mundo. Él edifica su iglesia, ¿verdad? Y si estamos sensibles a su voz y somos espirituales, el cuerpo va a funcionar bien, ¿verdad? Entonces eso lo entendemos si somos llenos del Espíritu. Número 2, acerca de la diversidad. La diversidad no deja lugar al individualismo en la iglesia, ¿verdad? Esa es otra de las razones de la diversidad en el cuerpo. ¿Cuál es? Que nos necesitemos, ¿verdad? Dios nos pone diferentes dones a cada miembro y diseña el cuerpo para esto, para que nos sirvamos y nos amemos mutuamente. ¿Cómo? Cubriendo la necesidad del otro, ¿verdad? Cuando somos fieles y amorosos en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El individualismo es un gran mal para la iglesia, mis hermanos. Tienes que cuidarte de eso. Y eso no lo produce el espíritu ni es algo espiritual. ¿Alguien sabe cómo se les llama a las células individualistas de un cuerpo? Así es, cáncer, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se le llama a una persona o qué enfermedad tiene una persona que no tiene control sobre sus pies y sus manos y sobre su cuerpo? Parálisis cerebral, Parkinson, puede ser también, ¿verdad? Entonces es una persona que no puede funcionar porque no tiene control de su cuerpo. Entonces, Dios diseñó el cuerpo en diversidad para funcionar en comunión, como una familia con un mismo propósito, ¿verdad? Y que no cada quien haga lo que quiere, lo que se le ocurre. No, tenemos que estar en unidad, servirnos en unidad, cuidarnos y amarnos, ¿verdad? Otra cosa de lo que hizo el Señor, la diversidad, es para esto, para librarnos de la envidia, librarnos de la competencia, librarnos del protagonismo. Imagínate algo, ¿qué sucedería si tuvieras un pie izquierdo bien presumido y que quisiera ser más rápido que el derecho? Ay, no podrías caminar, ¿verdad? Mucho menos correr, te tropezarías a cada rato. Ambos pies tienen que andar en comunión con un propósito para transportar al cuerpo y que el cuerpo cubra sus necesidades. Imagínate que tuvieras un ojo bien envidioso protagonista, pues estarías visco, ¿verdad? Así, viendo para allá, un ojo así bien rápido, el otro, ¿verdad? Cada quien por su lado. ¿Qué pasaría si el oído dijera, estos son unos abusivos, nadie me da las gracias de nada, yo desde mañana ya no funciono? Que se las arreglen como puedan. Yo ya me cansé, óyeme, qué abusivos. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Se queda qué? Sordo. No puede funcionar apropiadamente. Pero cuando cada miembro funciona en amor, en unidad, en servicio, en sacrificio, fielmente sirviendo al Señor y sirviendo a su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo funciona eficaz y es más feliz, ¿verdad? Para eso lo hizo el Señor, por eso el Señor nos hizo así. Primera de Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, hay diversidad. Dios te ha dado a ti un don que nadie más tiene para que lo pongas al servicio de los demás, ¿verdad? Formamos parte de un cuerpo diverso. Y entonces todos conformamos esta totalidad, una unidad. No estamos llamados a andar separados. Así no funciona el cuerpo. No podemos ser llaneros solitarios. ¿Qué dijo el Señor? Juan 15:5. Está mal escrito. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, en primer lugar, si alguien no está unido a la vid, pues ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Sencillamente no es creyente. Ahora, si dices, no, es que sí estoy unido a Jesucristo, pero no estás procurando estar unido a su cuerpo, que somos nosotros, que es la iglesia local, nunca no esperes ver fruto, no esperes ver avance en tu vida y no esperes ver la bendición de Dios, la bendición que Dios quiere darte, ¿verdad? En tu matrimonio, en todas las cosas. Así está diseñado. Si eres cristiano, Dios te va a equipar, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar su plan, su propósito en su iglesia, en la iglesia local. Ahí es donde te da dirección, ahí es donde te da bendición. Dios no te va a dar un plan aparte para ti y tu familia, separado de tu iglesia local. Eso no va a suceder. Decir, no es que Dios me habla a mí, ¿verdad? Sin estar sujeto al cuerpo de Cristo y a su estructura de servicio, como Dios lo ha diseñado, es engañarte a ti mismo, es andar en tu propia prudencia. No vas a llegar a ningún lado. No, es que yo escucho servicios en línea, yo escucho otros ministerios, yo escucho mensajes de pastores. Qué bien, te puede enriquecer si es sana doctrina, ¿verdad? El punto es qué hay de tu iglesia local, ¿verdad? Si tienes la fortuna de tener una iglesia local bíblica con sana doctrina, ¿verdad? Y no estás sujeto a ella,
andas en rebeldía, andas en tu propia prudencia. Piensa, ¿qué es lo que Dios te ha hablado últimamente en la iglesia? ¿Cuál es la dirección que Dios te ha dado dentro de la iglesia? ¿Qué te habló el Señor este último domingo? ¿Qué le está hablando a toda la iglesia? Porque el Señor trata con toda la iglesia en cuanto a lo que Dios está haciendo en nosotros. Estás recibiendo a través de tu iglesia local eso, estás obedeciendo, estás unido a la vid, ¿verdad? Estás a través de la sujeción y la obediencia que Dios te muestra, ¿verdad? Aprendiendo a través incluso de los problemas y las situaciones que se dan dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchas de las veces lo más tonto que puede suceder es que tengas problemas y te vayas de una iglesia, ¿no? Cuando alguien va a otro lugar, eso lo escuchábamos y es una realidad, es cuando todo está en paz y todo está bien. Y el Señor de pronto te mueve hacia otro lugar en paz. Pero cuando alguien se mueve por problemas y situaciones en la iglesia, es muy difícil para la persona. No debe ser así, ¿verdad? Al contrario, problemas y situaciones nos enseñan también. Los problemas y las situaciones dentro de la iglesia. Es bien importante esto. Ahora, en estos tiempos y por situaciones especiales y por falta de iglesias bíblicas, estamos teniendo comunión con algunos desde lejos, ¿verdad? No es lo óptimo y hay que orar para que Dios muestre un lugar y resuelva esa situación porque se requiere la iglesia local. Pero esto es lo que la palabra enseña. Entonces, regresando, mi personalidad, mis habilidades, pero especialmente los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que Dios me ha dado, actuando en mí, yo actuando como extremidad del cuerpo de Cristo fiel, cumpliendo los propósitos dados por mi cabeza, ¿verdad? Expresados en la iglesia local, ¿verdad? Es como estoy siendo parte del cuerpo y estoy viviendo una vida espiritual, ¿ok? Entonces, acuérdate de eso, no podemos andar solos cada quien por su lado, ¿verdad? O no podemos estar juntos y no estar de acuerdo. Es una responsabilidad individual, ¿verdad? Lo que Dios te ha dado es para la gloria de ¿quién? De Dios, para su cabeza, para Jesucristo, ¿verdad? Entonces alguien lleno del Espíritu va a entender esta responsabilidad, ¿verdad? De no mirar por lo propio, de no andar buscando trampolines para esto, para el otro, porque muchas veces eso pasa, no, voy a esta iglesia, aquí sí se ve que hay, o aquello, el otro, y aquí me van a ayudar a esto. Cuidado, eso no es la manera, no debe ser la motivación. Debemos andar en amor, sirviendo a los demás. Vamos a ver eso en la siguiente parte, fíjate. 1 Corintios 12, 21 al 26, dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, checa cómo Dios ordena el cuerpo con un propósito triple. Por eso lo ordenó así. Número uno, que ya lo he mencionado una y otra vez. Dios lo diseñó así para que nos necesitemos unos a otros. Es decir, no me hagas un mal, no seas mala onda. Si tú no estás ejerciendo tu don, si tú no estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer, le estás negando al cuerpo algo que Dios te dio para que tú lo compartas. Dios te ha dado de su espíritu y te ha equipado para que nos necesitemos unos a otros en esa diversidad. Ahora, cuando cubrimos esas necesidades y estamos enfocados en eso, en servirnos, en cubrir la necesidad que yo estoy viendo, entonces evito desavenencias, ¿verdad? Evito competencia, porque empiezo a preocuparme el uno por el otro y empezamos a impulsarnos unos a otros y a preocuparnos los unos por los otros, ¿verdad? Y checa el texto, los más necesarios, checa eso es importantísimo. A mí me cayó el 20 hoy de eso. A los más necesarios, Dios los hace los más débiles. ¿Para qué los hacen los más débiles? Para que los cuidemos. A los más indignos, nos enseña a darles más dignidad. A los menos decorosos, nos enseña a darles más decoro, ¿verdad? Mirándolos con compasión, con amor, con paciencia. Entonces, si te das cuenta, nosotros cabemos en una de estas tres categorías. El cuerpo de Cristo está conformado de personas como tú y como yo, débiles, indignas o sin decoro,
que la palabra literalmente es feos, espiritualmente, obviamente por nuestro pecado. Entonces, débiles, indignos y feos. Y Dios así lo puso. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Es cuando somos embellecidos, cuando somos transformados a la imagen de Cristo. Eso es algo que debemos entender, mi hermano. Porque muchas veces la gente entra a una iglesia y dice, ay no, aquí esto, aquí lo otro. Pues, ¿qué esperabas? Somos pecadores. Somos pecadores. Y precisamente Dios ha puesto pecadores para vernos con esta compasión, para amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Entonces en la iglesia Dios lo puso así, no para criticar al débil, sino para protegerlo. No para rechazar al indigno, al rarito. Ay, no, ese hermanito es bien rarito. No, para darle dignidad. No para ver mal al feo, sino para verlo con decoro, con el amor de Cristo, ¿verdad? Para darnos honor unos a otros, ¿verdad? No estamos hablando de pecado, estamos hablando de lo que somos espiritualmente. Ahora, así no nos ocupamos de competir, sino de ayudarnos, de gozarnos cuando alguien avanza, de entristecernos y empezar a orar cuando alguien retrocede, ¿verdad? De no envidiarnos, de no llenarnos de orgullo, de manifestarnos el amor de Dios dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fluyendo en el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, Dios no lo ordenó así, ¿verdad? Dios no ordenó el cuerpo con fellitos, ¿verdad? Con débiles o con indignos, para que estés diciendo, uy, no, en esta iglesia ni saben qué hacer. Ay, no, qué mal hecho está eso. Ay, no, aquí falta esto, aquí falta lo otro. Esta iglesia no tiene esto, no tiene el otro. No, es al contrario. Si tú ves una necesidad, empiezas a orar y, Señor, me estarás llamando a cubrir esa necesidad. Y entonces cuando tú haces eso, evitas la desaveniencia, ¿verdad? Desaveniencia es división, brecha, rotura, disensión, porque el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Entonces, hay miembros del cuerpo que parecen más débiles, entonces me da la oportunidad de entender que son los más necesarios para el cuerpo. Y necesito cuidarlos, ¿verdad? Así como nuestros órganos vitales. Acá hay constructores, ¿verdad? ¿Sí hay constructores? Bueno, entonces, tú como constructor, dime, ¿te abrirías así la panza y agarrarías tu hígado para clavar un clavo? ¿Sabes qué? El hígado es muy débil, pero por eso está guardado entre las costillas. Por eso no lo tienes expuesto. Pero es un miembro muy necesario, porque sin hígado no puedes vivir. ¿Ok? Los que nos parecen menos dignos o sin valor, ¿verdad? Nos da la oportunidad de vestirlos, de cubrirlos con dignidad, de amarlos, valorarlos como coherederos con Cristo, como hijos de Dios. Otros que son menos decorosos, ¿verdad? La palabra feos o sin forma, espiritualmente hablando, nos da la oportunidad de discipularlos, de amonestarlos, de animarlos, de orar por ellos y de verlos formarse a la imagen de Cristo. Entonces, Dios pone a cada persona en cada lugar y no se equivoca, porque es una oportunidad de cumplir con nuestra responsabilidad. En esto conocerán que son mis discípulos si tuviesen ¿qué? Amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta? Procurarnos unos a otros, de que nuestras diferencias y debilidades sean la oportunidad de mostrar a Cristo en el mundo, que dos personas como con los apóstoles, ¿verdad? Una persona como Judas, educada, que traía el dinero, ¿verdad? Podía estar a un lado de un celote, ¿verdad? Un publicano que era enemigo, ¿verdad? Estar también con un celote, porque ¿qué los unía a Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. Vamos a ver en última instancia que la principal señal de alguien lleno del Espíritu no son los dones, es andar en amor, fruto del Espíritu. Entonces, es algo que a mí me recuerda, si yo estoy al frente, no es porque sea más digno, sino al contrario, me faltaba dignidad y el Señor me puso aquí. ¿Verdad? Si hay algo digno, bueno de pensarse en mí, la gloria es para el Señor, no para un indigno como yo. Entonces, Dios diseña el cuerpo no para dividirnos y competir, sino para necesitarnos y para servirnos. Si tú eres una persona espiritual, tienes que ir pensando ya, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me has dado a mí? ¿Qué estoy haciendo yo en esta iglesia? ¿Verdad? Hay algunos de una manera o de otra, ¿verdad? Aquí estás, ¿verdad? A veces hasta tus diezmos y ofrendas son una bendición. Pero, ¿qué otra cosa el Señor puede estar queriendo de ti? ¿Verdad? Eso es lo que hace una iglesia espiritual. Checa la fotografía, porque el resto es piratería y falsedad. Eso es el retrato que Pablo nos da. Inciso C, bueno, el que sigue, porque aquí tengo mal de ese. Dios nos ha dado dones para administrarlos y ministrarlos a los demás. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que somos, administradores. Tener un don no es un premio, porque yo era la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y el Señor se dio cuenta de un siervazo que soy, entonces por eso me dio dones. No, no son regalos inmerecidos que se usan con temor y temblor, con humildad, con diligencia, con fidelidad y por amor. Es pura gracia de Dios que ocupes el lugar que estás ocupando en la iglesia. Es pura gracia de Dios que yo esté aquí. A veces ni me la creo. Entonces tiempo digo, wow. Y a veces, muchas veces sí me bajo diciendo, Señor, por favor, ayuda a esta iglesia, pobrecitos. El Señor te proveyó de un don, no para que te jactes, no para que mires hacia abajo. Yo soy el apóstol porque ya envié a quién sabe cuántas iglesias. Cuidado, es la obra de Cristo. Y Dios te dio un don para que lo utilices para servir, para amar. Acuérdate, debilidad, falta de honra, deformidad de tu hermano son oportunidades. Cristo así lo hizo con nosotros, ¿verdad? Cristo nos mostró su amor en nuestra necesidad. No para que digas, es que soy el único perfecto aquí, soy el único que sirve, bola de mundanos. ¿Por qué en esta iglesia, Señor? ¿Por qué? No debes pensar así. Acuérdate, ¿cuál es el punto? No existe la iglesia perfecta. Si existiera y la encontraras, cuando tú entres, va a dejar de serlo, ¿verdad? Y si hubiera una iglesia perfecta, sí la va a haber, pero está en el cielo, ¿verdad? Y si hubiera una iglesia así, entonces sería una iglesia que no necesita de Cristo ni de su espíritu. Sería algo muy raro, quién sabe, ¿verdad? Pero precisamente, imperfección, problemas, gente fea, gente indigna, gente débil, es la oportunidad de manifestar el amor, la misericordia, el perdón y la paciencia de Dios. Porque ese es en lo que Dios muestra en la cruz del Calvario. No vino a morir por gente perfecta, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor fue a sacrificarse por gente voluble, sangrona, chismosa, orgullosa, pecadora, ensimismada como nosotros, ¿verdad? Y así es en la iglesia. Dios quiere que aprendamos a ser como Él. Y esa es la oportunidad de perdonarnos, de tenernos paciencia, de tratarnos con gracia, con misericordia, ¿verdad? Y digo unos a otros porque todos caemos en alguna de estas categorías. Somos pecadores, redimidos, santos, pero pecadores en proceso de ser formados a la imagen de Cristo. Administradores. ¿Cuántos administradores hay acá, mis hermanos? Un administrador debe saber cuál es su don. Ponte a pensar en eso. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Qué te ha dado el Señor para administrar en su cuerpo? El siguiente inciso, Cristo es la cabeza del cuerpo, por lo tanto en Él fijamos nuestros ojos y nuestro corazón. Ese es el último punto, ¿verdad? Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Hay problemas, dificultades, acuérdate, no los tomes como obstáculos, sino oportunidades para ser como Cristo, ¿verdad? Acuérdate de eso, tú también causas problemas, tú también causas molestias y necesitas lo mismo de los demás, ¿verdad? Necesitas la misma gracia, la misma misericordia, el mismo espíritu que ellos necesitan. Pero para que esto suceda, ¿verdad? Para que Satanás no tome lugar, tenemos que enfocarnos en Cristo, porque al final todo se trata de Él y no de nosotros. Se trata de su belleza, de su majestad. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando te enfocas en ti mismo, estás usando orgullo, egoísmo, y siempre eso es lo que trae división, dolor al cuerpo. Es que yo nunca haría eso. Ay, es que mira esto. No, en ese momento estás poniéndote como mejor que los demás, y honestamente no eres mejor que los demás. Eso no es lo que la Biblia dice. Yo no soy mejor que tú. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que hay uno solo que es digno. ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Entonces es muy importante. Cuando caes en este asunto, va a traer contención, va a traer división, y entonces eso trae dolor al cuerpo, a las coyunturas, y le empiezas a causar hinchazón al cuerpo, ¿verdad? Qué feo es sentir hinchado una extremidad, ¿verdad? No tenemos que quitar nuestra cabeza de Cristo. No tenemos que dejar de pasar tiempo en la palabra, en comunión. No tenemos que descuidar, ¿verdad?, el congregarnos como iglesias. Esas deben ser prioridades que debes de poner en tu vida. No es lo primero que debes decir, pues vamos a hacer esto, pues que todo muera. Más bien, que nada muera, lo primero que muere es la iglesia. Cuidado con esa actitud, ¿ok? No seas causa de hinchazón, artritis o peor aún cáncer. Pon tus ojos en Cristo. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia está por encima de todas las cosas
y la iglesia tiene que estar sujeta a su cabeza, sometida a su cabeza. Así va a ser eficaz, ¿verdad? Cuando esté sometida a Cristo, cuando esté sometida a la verdad, a la autoridad de la Escritura, cuando nosotros estemos comprometidos con la voluntad y los propósitos de Dios, cuando nos amemos unos a otros, cuando seamos verdaderamente espirituales, ¿verdad? Enfocados en una cabeza. Esa cabeza es Cristo, no es un hombre, no es una jerarquía, no es una institución, es una persona, es Jesucristo. Hay una cadena de autoridad, tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Tenemos una parte, cada uno de nosotros, pero cada parte es importante. No somos independientes del cuerpo, la iglesia no es nuestra, formamos parte de un todo. Y concluyendo, un miembro que no funciona o no funciona correctamente termina inflamando y causando dolor al cuerpo, ¿verdad? O hay células que terminan por hartarse de obedecer al cerebro, ¿verdad? Y dicen, yo a mi manera. ¿En qué se convierten esas células? Cáncer. Cuidado con eso. Bueno, vamos a tener unas preguntas, vamos a tener un ratito vamos a hacer 4 equipos, 4 mesas nada más, por favor. Ahí están los de esos, pero antes de romper filas, déjenme orar, por favor, para la gente que está en línea, también junto con nosotros, podamos pues poner esto en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre mío, gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender un poquito más, de entender, Señor, tu iglesia, Señor, y cómo nos has puesto en esta iglesia, Señor, o en la iglesia local en la que debemos estar, Señor, y cómo, Señor, tienes propósitos específicos, Señor, como traerte gloria, Señor, y lo que sucede dentro de la iglesia no tiene otro propósito, sino manifestarnos amor, servirnos unos a otros, porque en eso conocerá el mundo que somos tus discípulos, Señor. Te pido por cada persona que está aquí presente, Señor, que pueda, cada uno de ellos y los que están oyendo, puedan ver los dones que tú les has dado, Señor, que no son para gloria suya, sino para tu gloria, Padre mío. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender esto, a guardarlo en nuestro corazón, Señor. ¿Qué es una persona espiritual? ¿Qué es andar en el Espíritu, Señor? ¿Por qué debemos andar en el Espíritu? Y recordar, Señor, que son estas cosas que tú nos has dado, Señor, estos recursos espirituales para tener un resultado espiritual, Señor. Que nos libres, Señor, de la carnalidad, que nos libres del individualismo, del orgullo, de la religiosidad, Señor, del moralismo, Señor, y que nos ayudes, por favor, Padre mío, a andar en tu Espíritu. Y bendice, por favor, esta noche y las mesas, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí.